Patricia Acosta. Amigos, muy buenas tardes con todos. Aquí iniciamos. Se reportaron apagones en cantones de Guayas y Pichincha durante 2 días consecutivos de esta semana. Esto se da tras la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico por parte del Ministerio de Energía. A oscuras y en plena noche tuvieron que circular cientos de vehículos que transitaban por la vía San Borondón, zona que por segundo día consecutivo registró desconexiones de luz. El mismo problema también reportaron ciudadanos de otros cantones de la provincia del Guayas, como Daule y Salitre, quienes aseguraron que los cortes de energía lo han experimentado desde el miércoles al mediodía, con prolongaciones entre 2 a 3 horas. Por su parte, la Corporación Nacional de Electricidad justificó en redes sociales que los problemas en el sistema se debieron por un daño en una línea eléctrica, la cual pudieron reparar. Sin embargo, los inconvenientes continuaron este jueves, extendiéndose a otros cantones del país como Morona, Santiago, Macas y la capital, específicamente en Carcelén, sur de Quito. Vean, señores, en tinieblas. Estas desconexiones se dan en medio de la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico realizada por el Ministerio de Energía este 18 de octubre para acelerar la contratación de soluciones y cubrir el déficit de electricidad por el que se atraviesa, debido a la sequía más fuerte que registra el país. Y la sequía continúa poniendo en riesgo la generación de energía en el país. Las hidroeléctricas trabajan con caudales mínimos, las termoeléctricas están al tope y Colombia aumenta cada día el costo de la electricidad que nos vende. Joana Ramos está con nosotros en estudio y nos tiene más detalles. Joana. ¿Qué tal? Muchas gracias. La falta de lluvias, el calentamiento global y el ausente mantenimiento en las estaciones termoeléctricas han desencadenado escasez del recurso. Pero, ¿cómo funciona la generación de energía? Ecuador se abastece de 3 formas: con hidroeléctricas, con termoeléctricas y por compras internacionales. En el primer caso, Ecuador tiene 10 centrales hidroeléctricas, pero a falta de lluvias, la producción diaria pasó del 90% al 65%. Las termoeléctricas, que producen electricidad con diésel, actualmente proveen apenas el 20% de la demanda. Es energía cara y contaminante, además que durante años no han recibido el mantenimiento adecuado. Ahora, hay también una tercera vía de abastecimiento y esto se refiere a compras internacionales, específicamente a Colombia. Pero esto es aún más caro y ahora incierto que Colombia continúe con esta venta. Colombia empezó vendiendo a 5 centavos el kilovatio hora. Actualmente lo hace a 60 centavos. Entre las 6 de la tarde y 9 de la noche, Ecuador consume, escuche bien, 4.600 megavatios hora. Esta es la franja de mayor consumo y en la que se pone a tope el sistema energético del país. Este viernes se formulará cargos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y 7 funcionarios más por el delito de obstrucción a la justicia. Daniela Valencia está en la Corte Nacional y desde allí nos cuenta más de este proceso. Hola Daniela, adelante, por favor, cuéntanos. ¿Qué tal? Gracias, amigos televidentes. Efectivamente, esta audiencia no se pudo instalar. Se presentaron 5 escritos de última hora de los procesados diciendo que habían cambiado sus abogados. Incluso uno de ellos estaba en el extranjero. A pesar de que él estaba conectado vía Zoom, aseguró que no había tenido el tiempo suficiente para poder revisar todo el expediente. Ante ello, la fiscal general Diana Salazar dijo que ella pidió hace 48 días la formulación de cargos y que habían tenido el tiempo suficiente para poder enterarse de todos los elementos. Además, hubo 2 pedidos de diferimiento, entre ellos del vocal Javier Muñoz. Recordemos que en esta audiencia se debía formular cargos al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también al vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, y de los ex vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno. La audiencia se da justo 2 meses después, un mes después, disculpen, de que se destituyó a estos vocales del Consejo de la Judicatura. Esta audiencia era por el delito de obstrucción a la justicia.
Precisamente el expediente inició el 11 de mayo bajo el nombre de Independencia Judicial. Esto relacionado por una votación que se dio con el presidente Wilman Terán y también Javier Muñoz para poder destituir al juez nacional Walter Macías. Es por eso que la fiscal dijo que esto iba por dos casos, por el caso Las Torres y también por el caso del juez Walter Macías. Es la información que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. Gracias, buenas tardes, Daniela. El abogado de los candidatos a asambleístas por el exterior del Movimiento Construye anuncia que presentará los primeros recursos en contra de los resultados de la segunda vuelta. Esto obligará al Consejo Nacional Electoral a extender los plazos para la entrega de credenciales. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral adelante las fechas para la entrega de las credenciales a las autoridades electas el pasado domingo 15 de octubre empieza a desvanecerse. Esto debido a que organizaciones políticas como Construye en el exterior, por ejemplo, han decidido presentar recursos de apelación e impugnación a los resultados de la segunda vuelta. En el exterior, en cuanto a las jurisdicciones de Europa, por ejemplo, no están conformes con los resultados y han dicho que agotarán todas las instancias. En el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. Nosotros vamos a agotar todos los recursos que sean necesarios para que los migrantes podamos tener nuestra voz, para que compitamos en igualdad de condiciones. El abogado de los candidatos asambleístas por Europa del Movimiento Construye anuncia que sus representados no están conformes con los resultados en esa jurisdicción y que este mismo viernes van a solicitar el conteo voto a voto. Y luego de que estén en firme los resultados, los impugnarán. Si dicho recurso no es aceptado, irán ante el Tribunal Contencioso Electoral. Por el momento hay 22 actas, estamos hablando de cerca de 11.000 votos, que son actas con novedad, con lo cual en la circunscripción de Europa hacia Oceanía vamos a presentar este conteo voto a voto y estamos analizando si es que también será necesario en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y es que esto es justamente lo que el Consejo Electoral esperaba que no suceda para poder adelantar las fechas de entrega de credenciales a las autoridades, pues interpuesto un recurso. Hay tiempos que se deben cumplir para que el CNE pueda resolver. Toda posibilidad de adelantar las fichas para la entrega de credenciales se ajusta a que no se presenten o se presenten recursos ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Electoral esperaba poder entregar las credenciales a los asambleístas desde este mismo mes de octubre y al binomio presidencial el 15 de noviembre. Si hay nuevos recursos, además de este, el tiempo para la posesión del presidente de la República electo, Daniel Noboa, tendrá que esperar. Y bien, el Consejo Electoral en pleno tendrá que evaluar esta situación, contar cuáles serían los tiempos que toman para resolver estos recursos que se presenten y hay que recordar también que esto se podrá dar una vez que los resultados estén en firme. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. También tú, Karen, muchísimas gracias por la información. Seguridad, reforma judicial e inversiones. Estos son tres de los temas que se plantearán en una consulta popular que impulsará el gobierno entrante. En la Asamblea, el nuevo oficialismo busca aliados para garantizar la gobernabilidad. Ir por una consulta popular es una idea que se mantiene, dice Valentina Centeno, jefa de lo que será el bloque oficialista en la próxima Asamblea. Se presentará en los primeros 100 días. Serán entre 12 y 15 preguntas. Ya se han definido temas. Seguridad, enfocado en el rol de las Fuerzas Armadas, también de promoción de la inversión privada en el Ecuador y también sobre el funcionamiento del sistema judicial. Habrá que revisar tiempos, acota Vicente Tayano, asambleísta electo por el PSC, quien sostiene que en paralelo el legislativo debe definir prioridades y empezar su trabajo cuanto antes. Y en este momento tenemos que ser prácticos, aún más, porque este es un periodo de un año, 5 o 7 meses, dependiendo de la fecha de instalación de la Asamblea Nacional. El diálogo es por ahora un punto en común. Ambos creen que los movimientos políticos deben aprender de los errores del legislativo cesado, haciendo a un lado pactos de impunidad.
el tema de coyuntura no le puede ganar a la productividad legislativa. Y la productividad legislativa no puede ser inerte, no puede ser solo una productividad o una actividad de comparecencias, de el día del bizcocho o de resoluciones inertes. El nuevo oficialismo tiene ya una disposición del presidente electo: buscar gobernabilidad en la Asamblea para que los proyectos caminen. Por ahora son 14 legisladores, pero van sumando apoyos para constituir una bancada más grande. Con otros aliados, otros legisladores que se están uniendo a este proyecto con un mismo norte. Nuestras líneas rojas serán siempre no a la impunidad, no vamos a aceptar tampoco ningún tipo de injerencia en los otros poderes o funciones del Estado, y tampoco estamos hablando de repartos ni negociaciones por debajo de la mesa. En la lista de proyectos que se enviarán con el carácter de económico urgente, dice Centeno, se plantearán beneficios tributarios para la contratación de personal y otro en materia de turismo. El PSC dice que cuentan con ellos si se trata de incentivos. No así, y lo dicen desde ya, si se quiere subir impuestos o crear nuevos. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 300 ecuatorianos intentan diariamente ingresar de forma irregular a ese país. Esta es una de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos ha dado paso al proceso de reunificación familiar. Estados Unidos abre la vía a caminos legales para reunificar familias ecuatorianas. Esto según explicó el subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional. En parte, dada la situación de los ecuatorianos que toman riesgos intentando llegar irregularmente. También hemos visto un gran número de ecuatorianos que han estado llegando a la frontera, y estamos viendo más o menos unos 300 personas del Ecuador llegar cada día. Entonces estamos buscando comunicarles por eso. Quieren que sepan que se amplían las visas legales para favorecer a las personas que ya iniciaron el proceso y que tienen aprobado el formulario I-130. Quienes continúen con la ilegalidad tendrán consecuencias. Reconociendo que hay necesidad de agilizar algunos procesos, y lo hemos hecho. Este gobierno ha hecho la expansión más grande de procesos legales para que la gente no tenga esa alternativa. Pero necesitamos que la gente entienda eso, que cuando llegan irregularmente hay consecuencias. Las personas que están reincidiendo se puede hacer encauzamiento criminal, también la deportación, que estamos haciendo docenas de vuelos cada semana. Es una buena noticia porque genera más puentes para evitar que la migración irregular siga avanzando. Hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o esposos de residentes permanentes en Estados Unidos son quienes podrán acceder. Hay que reconocer eso de parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay otros desafíos en el frente, como atender a cientos y miles de ecuatorianos que están en situación de irregularidad. Quienes se beneficiarán son personas que ya han recibido aprobación y que pueden ser considerados luego de analizar caso por caso. Y durante ese periodo ya podrán estar en Estados Unidos mientras esperan su visa de residencia. Estas personas también podrían ser elegibles para un permiso de trabajo. Los 3 candidatos favoritos en Argentina cerraron sus campañas presidenciales. Según las encuestas, Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich encabezan la intención de voto. 100 veces. ¡Viva la patria! El oficialista Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich cerraron su campaña por la presidencia de Argentina este jueves, un día después de que lo hizo el autodenominado liberalista Javier Milei. En su cierre de campaña, Bullrich, que estuvo acompañada del expresidente Mauricio Macri, atacó a lo que llamó la corrupción del peronismo en el poder y criticó a las propuestas antisemitas del libertario Javier Milei, favorito de los sondeos. Algo que les quiero pedir. Nos falta el voto de cada uno de ustedes y de todos los que van a ir a buscar. Vayan a buscarlo, porque el cambio es ahora. En cambio, el cierre de campaña de Massa fue más discreto. Lejos del fervor popular de otras épocas, el oficialista cerró la campaña dentro de una fábrica de la localidad bonaerense de Pilar. El domingo decidimos si somos un país que defiende a la industria nacional como esta, o si somos un país que se abre a que entre cualquier cosa sin mirar qué
y entonces los argentinos se quedan sin trabajo. El acto de cierre de campaña de Milei, por su parte, fue el miércoles en el atiborrado Movistar Arena con una capacidad de 15.000 personas. El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria. De nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo. Las últimas encuestas atribuyen a Milei una intención de voto entre el 25,2% y el 35,6%, mientras que Massa cosecharía entre el 26,2% y el 32,7%, mientras que Bullrich lograría entre el 21,8% y el 28,9%. La ley electoral en Argentina establece que para imponerse en primera vuelta, un candidato necesita obtener el 45% de los votos o bien el 40% y 10 puntos de ventaja sobre el segundo postulante más votado. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida es sancionado el oficial encargado de la seguridad del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Además, les contamos cuáles serán los 2 nuevos aviones que el gobierno compró. Estamos de regreso con más noticias y ahora les contamos que el ministro del Interior solicitó esta mañana al presidente de la Corte Nacional de Justicia reformar el reglamento de arrestos domiciliarios. Según el funcionario, existe un desgaste considerable de recursos debido al desplazamiento de uniformados a zonas de difícil acceso para custodiar a personas investigadas por narcotráfico, delitos sexuales y asesinatos. La Corte Nacional analizará en el Pleno cuáles podrían ser las soluciones a este pedido. La resolución lo que planteamos es de que pueda haber absoluta claridad de cómo debe dictarse esta medida, qué presupuestos deben cumplirse sobre la base de la ley, porque yo quiero reiterar, es la ley. Nosotros no somos legisladores, no podemos reformarla, pero tenemos atribuciones para explicar el alcance de la norma en caso de duda u oscuridad. El capitán Cristian Ceballos, responsable de la seguridad de Fernando Villavicencio, fue sancionado hoy con una multa pecuniaria por la Dirección Administrativa de la Policía Nacional. Edwin Romero, su abogado, rechazó la sanción y cuestionó que no se hayan iniciado sumarios administrativos contra los generales que no autorizaron reforzar la custodia. En los próximos días, Ceballos se enfrentará a una segunda audiencia que definirá su permanencia en la institución. Público un sinnúmero de partes policiales en la cual solicitó al Comando General de la Policía Nacional vehículos adecuados para dar seguridad al señor Fernando Villavicencio. ¿Cómo lo trataban de descriteriado el señor oficial que pide eso para dar seguridad? Mi pregunta es al Inspector General de la Policía Nacional y al alto mando. ¿Se ha notificado con algún sumario administrativo en contra de los señores oficiales generales, en contra de los coroneles, de los tenientes coroneles que cayeron en conductas omisivas? El Consejo de la Judicatura evalúa la idoneidad de 191 aspirantes a llegar a la Corte Nacional de Justicia como parte del proceso de renovación parcial. Este jueves rindieron la prueba psicológica y deberán también superar una prueba de confianza previo a la fase de oposición. Superada la fase de méritos, el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia entra en una subfase que busca medir la idoneidad de los 191 postulantes, que además deberán pasar una prueba de confianza. Cuenten con una salud mental que les permita desempeñar su cargo de manera cabal, adecuada e idónea. Este concurso, que ha recibido todo tipo de cuestionamientos, ha llegado a esta subfase con aspirantes que lograron la nota perfecta en méritos, 50 puntos sobre 50 posibles. Y allí de a poco se mantienen algunos y se quedarán otros en el camino. La subfase de evaluación psicológica podría extenderse hasta el próximo 27 de octubre y el concurso entraría en fase de oposición. Para ello se conformará un equipo de profesionales, se elaborará un banco de preguntas y los aspirantes rendirán la prueba de conocimientos. Según el cronograma del concurso, esta prueba se tomará en noviembre y si no se altera el proceso, la designación de jueces será para el mes de febrero del 2024. Todo en medio de los cuestionamientos, pues el concurso está en manos de un Consejo de la Judicatura que se enfrenta a escándalos, procesos penales y críticas de todo tipo.
2 aviones de la empresa Airbus se sumarán al equipamiento para las Fuerzas Armadas, así lo anunció el presidente Lasso. Las Fuerzas Armadas en los últimos meses han realizado compras millonarias para equiparse. Andrea Samaniego nos amplía esta información. Así es, y es que las Fuerzas Armadas se siguen equipando. El presidente de la República, mediante su cuenta en X, anunció que se concretó la compra de 2 aviones C-295 a la empresa Airbus. El ministro de Defensa fue quien firmó este acuerdo de compra, pues ambos servirán para las operaciones del Ejército y también de la Armada. Entre los usos que tendrán estas aeronaves, según el presidente de la República, son vigilancia, reconocimiento e inteligencia marítima, transporte de tropas, carga y vehículos, lanzamiento de cargas, salto de paracaidistas, evacuación aeromédica, ayuda humanitaria. Y es que en los últimos meses las Fuerzas Armadas han realizado diversas adquisiciones de equipo militar, que va desde chalecos, cascos, vehículos y ahora aviones. El Ministerio de Defensa ha ejecutado el 66% de su presupuesto. Y la poca competencia en el sector aeronáutico ocasiona el incremento en el costo de boletos aéreos nacionales. El valor del pasaje de un vuelo doméstico es similar al de un vuelo internacional. Expertos en aviación y turismo aseguran que se trata de un efecto dominó. Hace menos de un mes, Equair suspendió sus operaciones en el mercado ecuatoriano y en consecuencia 3 líneas aéreas quedaron operando en el país. Por lo tanto, a menor oferta de aerolíneas, mayor el precio de los pasajes. Con una básica regla de la ley de oferta y demanda. A esto también se le suman los pasajeros de la extinta aerolínea Equair, que esperan ser trasladados por Avianca y Latam Airlines, tras el acuerdo de protección de pasajeros que firmaron estas líneas aéreas. Provocando una inflación de tarifa para evitar o mermar que la persona que intenta comprar deje de comprarlo y ellos puedan terminar de atender o de proteger a aquellos que ya tenían boletos. Este vuelo de Guayaquil a Quito ida y vuelta, cotizado para el lunes en la tarifa más económica, tiene un costo de $212. Realmente el valor del viaje es de $156, mientras que los $55 restantes pertenecen a las tasas e impuestos que el pasajero debe pagar, como IVA, la tasa de seguridad y la tasa aeroportuaria. El valor de las tasas aeroportuarias dependen de cada terminal aérea. Por ejemplo, aquí en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, las tasas aeroportuarias, al menos para vuelos domésticos, tienen un valor de aproximadamente $17, mientras que en el aeropuerto de Quito el valor es de aproximadamente $12. Son tasas que se ajustan año a año según una fórmula que tiene cada concesionario. Si bien es cierto, el gobierno en junio eliminó las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística, pero esto solo beneficia a vuelos internacionales. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, los ecuatorianos están entre los que menos viajes en avión realizan por año. Hacemos una nueva pausa, pero enseguida. Israel no abre el corredor humanitario en el límite de Egipto y Gaza para la llegada de asistencia a los palestinos. Además, el Más noticias. Debido a la llegada de la corriente fría de Humboldt, la temperatura en el perfil costero ha tenido una disminución con relación a las últimas semanas. Pese a la formación del fenómeno del Niño, especialistas destacan que habría por el momento un déficit de precipitaciones. Valerie Villalba se encuentra en el estudio con más detalles. Valerie. Sí, muchas gracias. Hemos hablado ya del calentamiento de los océanos del mundo por la formación del fenómeno del Niño y un factor determinante como lo es el calentamiento global. Pero en el perfil costero del Pacífico hay una particularidad en estos momentos. En estas últimas semanas se ha evidenciado una ligera disminución de la temperatura por la llegada de la corriente fría de Humboldt. Por ejemplo, en las provincias de Guayas y de Santa Elena, la temperatura se encuentra tan solo a 2 grados centígrados por encima de lo habitual. Más detalles se los tenemos en el siguiente reportaje. Que el comportamiento del fenómeno del Niño ha cambiado momentáneamente es lo que mencionan especialistas, debido al ingreso de la corriente fría de Humboldt al país, que ha ocasionado la ligera disminución de la temperatura en el perfil costero. Enfriado quiero decir ha bajado la temperatura, realmente, ¿sí? Sí ponerla o volverla a lo que es típico para la época del año. Sin embargo, en las provincias de Esmeraldas y Manabí, las temperaturas continúan elevadas en unos 3 grados centígrados por encima de la media, igual que en el Pacífico Occidental.
que se encuentra entre los 30 grados centígrados. En esta zona, a 8.000 kilómetros de las costas ecuatorianas, la formación del fenómeno del Niño se encuentra en niveles moderados, por lo que las proyecciones hasta el momento serían favorables. De moderado para abajo. Pero que sea moderado no quiere decir que no nos impacte. Y si bien las últimas lloviznas tienen algo de relación con la incidencia del fenómeno de El Niño, eso no quiere decir que ya hayan comenzado. De hecho, habría un déficit de precipitaciones, teniendo en cuenta que para este mes de octubre esperarían al menos 25 milímetros de lluvia por metro cuadrado. Hasta la fecha se espera que estas inicien a partir del mes de diciembre. Mientras esto ocurre, las labores de monitoreo se mantienen por parte del Instituto Oceanográfico de la Armada. El buque Orión recorre desde hace varias semanas la zona de las Islas Galápagos y el análisis de las 56 estaciones colocadas para determinar el comportamiento de este fenómeno climático y su variación en la temperatura del océano. En otro tema, mediante un operativo realizado por la Policía Nacional de Perú, se incautaron alrededor de 2 millones de dólares falsos que iban a ser distribuidos en Ecuador y Bolivia y a mercados de Argentina y Estados Unidos. El hecho ocurrió en la ciudad de Lima dentro de una imprenta clandestina que era utilizada por una organización criminal dedicada a esto, a la falsificación de billetes. Y ahora en nuestro segmento Economía para Todos vamos a revisar información sobre los ingresos mensuales de los ciudadanos ecuatorianos. Economía para Todos. Como todos sabemos, queridos amigos, en el Ecuador este es el salario básico, el mínimo que hay que pagar cuando se contrata a una persona, que son $450 al mes. Si este es el mínimo, entonces se supone que las personas recibirán este monto o más, porque este es el mínimo y cualquier otra cosa debería ser más que el mínimo. Pero en el Ecuador eso no se cumple porque el sueldo mínimo está desconectado de la realidad del país y no tiene nada de mínimo. Tal vez sea el mínimo para ciertos sectores formales, pero para la mayoría de ecuatorianos no lo es. Insisto, esto debería ser el mínimo y todos deberían recibir esto o más. Pero en el Ecuador evidentemente no es así. Porque si se compara con el ingreso promedio, calculado en base a la encuesta de hogares del INEC de agosto de este año, resulta que los ecuatorianos que tienen un empleo, formal, informal, adecuado, no adecuado, no importa, pero los que tienen un empleo ganan en promedio 434, o sea, menos que el salario mínimo. Y eso ocurre porque casi 2/3 de la fuerza laboral no tienen empleos adecuados, muchos de ellos informales, con ingresos muy bajos, y por lo tanto el sueldo mínimo es más una ilusión, un espejismo para la mayoría de ecuatorianos. Ojalá eso lo tengan claro las personas que fijan el salario en el futuro. Muchas gracias.